La violencia parece que está aquí para quedarse. En las calles, en los buses, en los centros de estudio, en los hogares y ahora se suman los hospitales. Que un preso se enferme es tan normal como que en el invierno nos dé catarro o un resfrío, pero que no se tenga en los mismos centros de detención una unidad médica, eso ya raya en lo absurdo, como muchas cosas en el estado de Guatemala. A eso que no hay medicinas, ahora se agrega el peligro de tener que recibir a presos de alta peligrosidad que con cualquier pretexto buscan llegar al hospital para ser liberados o bien que sus enemigos de pandillas los esperen para justiciarlos sin importar la presencia de pacientes o personal médico. En las últimas semanas hemos transmitido videos donde mujeres estudiantes se agarran a trompadas en plena calle. Solo se quitan el uniforme y se aprestan a una lucha sin cuartel bajo la atenta mirada de sus compañeros, que lo único que hacen es grabar el hecho para luego subirlo a las redes sociales. Aquí ya nada se lleva al plano de la discusión, sino es algo cotidiano, que es mejor zanjar la cuestión a la lucha libre o bien a balazos. Y seguimos oyendo aquello que la solución está en los hogares, cuando es allí donde empieza el mal. Padres abusadores, hijos sin oportunidades de desarrollo, viendo malos ejemplos entre el alcoholismo aceptado de los papás, la falta de recursos, la pobreza, el desamor. Aunque para ser claros, la violencia tampoco es sinónimo de pobreza, porque también en los hogares de gente con recursos, educación y cultura, la violencia está presente bajo todas sus asquerosas formas posibles. Ver escenas de sangre ya forma parte del paisaje de este país. Y aunque en el pasado reciente se habló de mano dura para combatirla, la realidad es que en ese aspecto tan solo fue mano larga para robar, para prostituirse en la corrupción y dejar a la población a merced de los enfermos de siempre. Hay gente que habla de que ya no se puede hacer nada para frenar la violencia cuando esto es responsabilidad de todos nosotros. Donde estemos, no permitamos que esa violencia triunfe sobre la gente honrada. El gobierno tiene responsabilidad y habría que preguntarse si lo que hacen es suficiente o no. O bien, hasta dónde ha llegado el cáncer de la corrupción que incluso entre los que deben dar seguridad a la población solo ven por sus propios intereses. A lo mejor pensarán que si los demás se corrompen y siguen tan campantes, ¿por qué ellos no? En diciembre de 1982, Lucía Pérez de Paz dejó de saber de 18 familiares desaparecidos en Ixcán, Quiché. Lo único que sabe es que fueron llevados a la base militar de Playa Grande. El programa Todos por el Reencuentro tiene 1.300 casos documentados dentro de su base de datos de niños desaparecidos, de los cuales la tercera parte han logrado reencontrar. Pero de 1.300, 1.200 a 5.000 o más, quiere decir que hay muchísimos niños desaparecidos y familias que hoy día todavía no saben que pueden buscarlos. Carlos Amezquita es del programa Desaparecidos del Comité Internacional de la Cruz Roja en Guatemala y dan un acompañamiento con las víctimas que han pasado por lo mismo en el resto del mundo. Particularmente en Guatemala desde el año 2009, cuando se hizo una evaluación sobre la situación de los familiares de personas desaparecidas, se organizó un programa que busca colaborar con las familias para la búsqueda de sus seres queridos, también para las inhumaciones que sean dignas, culturalmente respetuosas, y además la búsqueda de los niños, que sabemos que todavía hay muchos niños que no se han encontrado. Lucía Elena Pérez de Paz tiene 53 años, busca a 18 miembros de su familia. En diciembre de 1982, el ejército se llevó a todos sus familiares en un helicóptero. Posiblemente, dice ella, fueron llevados a la base militar de Playa Grande, en Quiché. Antes, un hermano fue asesinado. Entonces, desde cuando ese momento, se murió mi hermano, entonces mi papá también. Ese momento decidió él de la muerte también. Ya cuando mis hermanas escucharon así que mi papá va a quedar, uno por uno mis hermanas llegaron también con sus maridos en la casa. No modo que solo él vamos a dejar así, de todas maneras él está atormentado por su tristeza, uno que hijo tiene grande. Nosotros puras mujeres que somos. Llegaron mis hermanas a vivir allí junto con él y yo juntado con mi esposo también. Yo pensé de regresar también con ellos.
vi que uno por uno está regresando allí y yo pues pensé de regresarme, pero mi esposo me dijo que no puede él quedar también y mi papá decía que también tiene que quedar algo su raza también, dice él. Su padre murió tiempo después y a su mamá la asesinaron junto a su cuñada, y fue en la casa de sus padres donde sus hermanos, sobrinos y cuñados fueron capturados. En total son 34 familiares desaparecidos. Lo que quisiera que me diga que se está muerto, porque ahorita no puede decir si está muerto o está vivo. Ese es el problema que tengo, porque no puede decir, me es finado, ¿cómo voy a decir finado? De repente están vivos. O mis hermanas que están vivas y de repente ya están muertas. Entonces yo quisiera ver si es que está muerto, que me diga que sí, ya está muerto, para que yo también confirme, ya está muerto todo. Y si están vivos, que me digan también algo dónde está. ¿Por qué Peña Nieto no pudo encarar a Trump? Esa es la respuesta que nos da Guillermo Trejo, un profesor mexicano de ciencia política de la Universidad de Notre Dame. Todavía envueltos en la indignación por la humillante visita de Donald Trump a México, los mexicanos y el mundo entero nos preguntamos por qué el presidente Enrique Peña Nieto no fue capaz de encarar al señor Trump en la conferencia de prensa que ambos ofrecieron. Cuando Trump le cedió la palabra, Peña Nieto no pudo articular lo obvio, dejarle en claro ante los ojos y oídos del mundo que México se opone rotundamente a la construcción del muro que el candidato republicano quiere erigir en la frontera México-Estados Unidos y a la vez exigirle una disculpa pública por haber llamado a los mexicanos asesinos y violadores sin tener evidencia alguna. ¿Por qué el presidente se perdió en una respuesta elíptica, miedosa y acartonada? Aunque en un futuro los biógrafos hurgarán en la psicología del presidente, hay una respuesta más inmediata. Peña Nieto no pudo encarar a un demagogo xenófobo como Trump porque tiene muchos esqueletos en su armario. Señalo 3. Un esqueleto que silenció al presidente es la corrupción y el conflicto de interés. Hace 2 semanas el equipo periodístico de Aristegui Noticias mostró pruebas irrefutables del plagio de cerca del 30% de la tesis de licenciatura que avala a Peña Nieto como abogado. El presidente y sus colaboradores han tildado la investigación de frívola, el tema de plagio de ser poco importante, y se han escudado en el argumento tramposo de errores de estilo o de pifias propias de una época en la que no había computadoras y se escribía a mano y en máquina. Banalizar el mayor acto de corrupción intelectual en la vida académica le resta cualquier posibilidad de crítica al presidente mexicano, y más ante los graves conflictos de interés en los que ha incurrido Peña Nieto por otorgarle contratos públicos a empresas que han beneficiado de manera privada a su familia. Si Peña Nieto encaraba a Trump, corría el riesgo de que su invitado le recordara su historia personal de corrupción. Otro esqueleto que inmudeció al presidente es la grave crisis de derechos humanos por la que atraviesa México, una crisis que su gobierno niega de manera reiterada y que lo tiene confrontado con los principales organismos internacionales. Escudado en la retórica antiintervencionista propia de los regímenes autoritarios, el gobierno de Peña Nieto se ha confrontado con el relator especial sobre tortura de las Naciones Unidas, quien, en un informe, concluyó que la tortura en México es un fenómeno sistémico y generalizado. Meses después, el gobierno se confrontaría con el grupo independiente de expertos internacionales, quienes, en un reporte devastador, mostraron que la investigación judicial de la desaparición de los 43 estudiantes estaba viciada. Por estas razones, Peña Nieto le insistía una y otra vez a Trump que su gobierno es respetuoso del proceso político interno de los Estados Unidos. Si Peña Nieto encaraba a Trump,
corría el riesgo de que, en un arrebato demagógico, porque a Trump no le interesan los derechos humanos, su invitado le recordara que en México los derechos humanos se violan de manera sistemática. El tercer esqueleto que le impidió al presidente encarar a Trump fueron las prácticas antidemocráticas que han regido su relación con los medios de comunicación. Peña Nieto le tiene pavor y siempre rehúye a la crítica. No da conferencias de prensa ni entrevistas, y todos sus actos públicos son coreografiados con audiencias preseleccionadas. Pero más allá del miedo, el presidente tiene un profundo desprecio hacia la prensa crítica de manera velada y a través de terceros ha desatado una persecución en contra de voces críticas, particularmente en contra de la periodista Carmen Aristegui y su equipo. Un presidente que vive en una caja autoritaria de cristal es incapaz de confrontar a un demagogo que lleva años puliéndose en la televisión. Peña Nieto simplemente no tiene los reflejos para responder. Le es difícil articular palabras propias de manera espontánea y entender un intercambio de ideas que conlleve un mínimo de complejidad intelectual, como quedó evidenciado hace unos meses en Ottawa, donde Barack Obama le cuestionó su uso laxo del concepto populismo y acto seguido dictó una cátedra de retórica política ante un Peña Nieto pasmado. El presidente mexicano es consciente de sus propias limitaciones y por eso ni siquiera se arriesgó a encarar a Trump, quien le hubiera con facilidad ridiculizado en una batalla retórica. Por más que el presidente mexicano se esmere día a día en mantener encerrados a los esqueletos que duermen en su armario, tarde o temprano la historia le tenía que pasar factura. Ante la mirada azorada del mundo, sus propios fantasmas lo empequeñecieron en un momento que requería de grandeza. Pero sería iluso pedirle a quien en sus actos y sus dichos pisotea todos los días a la democracia que encarara a un actor político que se ha convertido en una de las mayores amenazas para el mundo democrático. Como lo han dicho destacados compatriotas, el 31 de agosto quedará marcado en la historia de México como un día de una gran humillación nacional, pero habrá que aprender la lección. Si queremos representantes políticos que cuenten con la estatura moral para defendernos ante las calumnias de un Trump, necesitamos sacar a los múltiples esqueletos que yacen en el grandísimo armario de la impunidad de nuestros gobernantes. ¡Nunca más, México! Estados Unidos conmemoró un año más de los atentados del 11 de septiembre, uno de los peores ataques terroristas en su territorio. Una multitud se congregó el domingo en una ceremonia en la zona cero de Nueva York para conmemorar el aniversario número 15 de los atentados del 11 de septiembre de 2001, que dejaron casi 3.000 muertos en todo el país. Los candidatos a la Casa Blanca, el republicano Donald Trump y la demócrata Hillary Clinton, realizaron una pausa en sus campañas para participar de la ceremonia en el memorial del 11 de septiembre, junto a policías y familiares de las víctimas. Se hizo un minuto de silencio a la hora en que el primer avión de pasajeros secuestrados chocó con la torre norte del World Trade Center. En el Pentágono en Washington hubo otra ceremonia en recuerdo de las víctimas provocadas por el tercer avión secuestrado. El presidente Barack Obama llamó a no permitir que el terrorismo divida al país. Porque sabemos que nuestra diversidad, nuestra herencia de retazos, no es una debilidad. Todavía es y siempre será una de nuestras mayores fortalezas. Los ataques perpetrados por la red Al-Qaeda mataron a 2.753 personas en Nueva York, 184 en el Pentágono y 40 que estaban a bordo del vuelo 93 que se estrelló en Pensilvania. Vamos con los patrocinadores, volveremos con la presentación de un libro que es ya una huella imborrable en la literatura guatemalteca.